Programa más de El Nuevo Liderazgo. Hoy acá en Buenos Aires, en nuestra ciudad, la verdad con tormenta, frío, humedad, todo junto. Esperemos que en Miami, donde sale el programa, esté más lindo y más caluroso. Seguramente será así. Bienvenidos a este programa que hacemos en Radio LED, acá en Argentina, y que sale también en NM Miami, allá en la Florida, la radio de negocios de allá de la Florida. Hoy tenemos un tema muy especial, muy particular, sobre todo hoy en día, que es el tema cultural. O sea, cómo formamos la cultura de una empresa, qué pasa cuando distintas compañías se fusionan o una compra a la otra, algo que hoy está sucediendo muchísimo. Inclusive cuando un inversor de afuera compra una empresa argentina con una cultura muy distinta a la que él tiene. Y para empezar a hablar de esto tenemos que aclarar bien lo que es la cultura. La cultura son el conjunto de valores, de creencias, de normas, de mitos e historias que tiene la compañía y la va formando, la va haciendo. La cultura es muy importante también porque trasciende la vida de quienes la crearon. Esta semana nos vino a visitar un cliente nuevo, una empresa alemana de muchos años, de más de 40 años, que se dedica a la alimentación. Y están justo en un momento de transición donde el dueño de la empresa, un alemán ya mayor, tiene ganas de ir dejando su empresa en manos de sus hijos, ¿no? Y una de las cosas que más hablábamos era la importancia de la cultura que le estaba dejando y lo importante que era anotarla, escribirla, que quede grabada, que quede escrita en algún lado y que podamos fomentarla a través de las generaciones. Fíjense lo importante que es la cultura en la vida de una compañía, de una empresa. Muy bien, bueno, nos vamos a nuestra primera tanda publicitaria del día de hoy y ya arrancamos con la primera de nuestras entrevistas. Bueno, estamos acá con Karina Cohen, ya nos ha visitado anteriormente en el programa, ella es directora del portal de noticias Lado H, y la hemos invitado no solamente para hablar de cultura, que es un poco el tema que nos va a dirigir hoy, sino también sobre un proyecto que hizo con la Fundación Young, que nos va a contar que es súper interesante. Hola Karina, bienvenida al programa, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por invitarme. Un placer enorme. Un placer enorme. Contanos de qué se trató ese proyecto, para quién fue y demás, que me parece súper interesante. En realidad nosotros desde el Lado H, uno de nuestros objetivos es tenemos dos objetivos muy fuertes que nos atraviesan. Uno es ayudar a darle visibilidad a un montón de iniciativas sociales y personales. Creemos que hay un montón de cosas increíbles que se hacen y a veces no tienen la visibilidad suficiente. Entonces nosotros lo que ayudamos es a generar espacios e iniciativas que ayuden a dar esa visibilidad. Eso por un lado. Y en el marco de ese y otro de nuestros objetivos es hacer iniciativas que colaboren al trabajo que hacen las ONG, ya sean recaudatorios, o iniciativas que ayuden a generar encuentros y articulaciones entre mundos que tal vez si no fuesen a través de nuestras iniciativas no se conocerían nunca. Y como nosotros creemos mucho en el poder transformador que tenemos las personas, tratamos por eso se llama Lado H, de conectar a las personas con su lado humano y en esa búsqueda que cada uno encuentre su forma de ayudar. Ese es un poco lo que nos mueve y lo que nos atraviesa el en el propósito. trabajo. Es nuestro propósito. Mira, justo sí. estábamos hablando de cultura al iniciar el programa, que bueno, lo vamos a estar contando hoy. El propósito, qué importante que es, cómo se imprime en la cultura de una empresa, cómo la gente entra, te escucha a vos decir estas cosas y ya entiende más o menos dónde está, ¿no? Dónde está ubicada. Sí, creo que nosotros empezamos, al revés. Digamos, esto es, muchas veces hoy lo que está pasando es que muchas empresas que vienen constituidas con otros objetivos y otras prioridades están entendiendo que si no se acercan a entender el propósito y a al lado humano. Exacto, al lado humano. Nosotros también incluimos mucho, digamos, tenemos una sección que es el lado humano de las empresas, claro. Porque creemos que, yo siempre digo que los que
estamos en los lugares haciendo las cosas somos las personas. Entonces cuando uno habla de empresas, ¿viste? Parece que no son de nadie. Y a mí me gusta mucho como bajar esa idea de que entendamos que nosotros somos los que estamos en los espacios y que depende de lo que nosotros queremos que pase es lo que va a pasar. Digamos, vos estás acá liderando y generando este espacio y los temas y las elecciones un poco de lo que se hable, ¿no? También tiene que ver con esto de lo que te gustaría transmitir y bueno, creo que si nosotros logramos generar personas más humanas en el sentido de que cada uno conecte con su propósito, como vos bien lo decís, todo lo demás se genera solo, porque uno va llevando esto que somos a donde estamos. Y la empresa es un lugar más en donde uno transita, no hay que despegarlo. Viste que en una época se separaba mucho la empresa de la persona, uno es en la familia y en la vida de una manera y en la empresa de otra. Era así, ¿eh? Era así. Entonces, uno se lo cuenta hoy a los jóvenes y no... no lo creen. No es solo que no lo creen, no lo entienden además. Te dicen, pero ¿por qué vos, no sé, estabas mal o te has peleado con tu mujer o tenías un problema, lo que sea? O al revés, estabas re contento y feliz y no sé, y llegabas a la empresa y abrías la puerta y eras un ente, ¿no? Se escuchaba mucho esto de no, él no es así. En realidad yo lo conozco de otro lado y digo, sí, ¿por qué uno esto era tiene muy común, esto era muy común. Estamos delatando claramente nuestra edad, pero sí, era totalmente así, ¿no? Y nosotros desde el lado H, como la prioridad es esta, el que quiere sumarse, el que quiere ser parte de nuestro equipo, primero tiene que estar alineado con estas cosas, claro, con estos valores, con nuestro propósito, y a partir de ahí generar, porque tampoco ir del otro lado, ¿no? No entender que uno desde una empresa o desde un proyecto o un emprendimiento tiene que pensar también en cómo hacerlo rentable, que sea sustentable y un montón de cosas. Bueno, creemos que es posible encontrar esas dos cosas. Ese término medio, digamos, de alguna manera. Y a nosotros también nos pasó al revés, nos pasó que teníamos muy disociada nuestra parte solidaria de nuestra parte laboral y un poco la H surge de mi experiencia personal de decir, bueno, ¿cómo uno todo esto, cómo uno mi propósito en mi vida con el trabajo? Y así surge la H. Y puntualmente lo que me preguntabas del proyecto de Ian tiene que ver con eso. Conocimos a Sheila, que es la mamá de Ian, porque lo que empieza a pasar en lado H es que nos empiezan a hacer llegar propuestas, iniciativas, como estamos alineados un poco en este camino. Conocimos a Sheila, vimos el trabajo que hacía y nos había contado de este corto que estaban generando con Campanella, justamente para ayudar a dar visibilidad a una problemática tan grande como es la inclusión o la falta de inclusión en muchos ámbitos y poder ponerse un poquito en los zapatos de las familias y las personas que sufren alguna discapacidad a través de, como digo yo, el entretenimiento, que es la mejor forma muchas veces de poder incluir estos temas. Seguro. Que nos atraviesan a nosotros como sociedad y que están, pero que muchas veces es difícil abordarlos. Cuando hablamos de inclusión, estamos hablando también de cambiar, mejorar la cultura de un país, ¿no? Totalmente. O sea, así como vos lo decías al principio sobre tu empresa y los valores y demás, que ahora te voy a preguntar un poquito por eso, también cambiamos la cultura de nuestro país. Este tipo de emprendimientos que hicieron ustedes con Campanella, con la Fundación Ian, etcétera, hacen que la gente empiece a prestar atención a cosas que antes no veía y que valore cosas que no veía y cambia la cultura, ¿no? Y creo que eso es un poco a lo que tenemos que ir. Desde la otra lo que decimos es, si le seguimos hablando a los que ya están inmersos en el tema o en la problemática, siempre hablamos entre los mismos. El desafío es cómo hacer y ahí es donde entra la cultura, para incluir a todos, porque digamos son temas que nos atraviesan a todos y que es parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad y que aunque querramos taparlo con la mano están. Entonces tenemos dos opciones, o hacemos fuerza para que no se vea o hacemos fuerza para... Lo que pasa es que en algún momento sería un sueño que no tengamos que estar hablando de inclusión, que entendamos que nuestra sociedad está compuesta por un montón de personas diversas. Seguro. Entonces hoy todavía estamos los que teóricamente somos normales, pregunto, y los otros.
No, creo que partimos de una base equivocada, partimos de un punto de partida que está erróneo. Sí, yo creo que hay muchas veces un concepto, una ideología que se baja en la sociedad de distintos lugares, que como que nos deja el mensaje de que somos todos iguales. Y yo creo que son dos caras de una moneda. Yo creo que está bueno verlo así en función de que todos tengamos los mismos derechos. Pero me parece que cuando nos vemos a todos iguales, también dejamos de ver un montón de cosas, que son los desiguales, ¿no? Yo siempre digo, la otra vez tuve una cena donde trataba de defender este concepto entre mis amigos. Y yo le decía, si somos todos iguales y a todos nos van a demandar lo mismo. Y yo no creo que yo deba pagar los mismos impuestos que, no sé, he estudiado muchísimo, que he tenido otras herramientas, que he tenido otras posibilidades, que he tenido suerte, también porque he tenido mucha suerte en la vida, que a mí me cobren la misma forma de impuestos que a uno que no lo ha tenido. Porque si nos vemos iguales y vamos a pagarlo, a él lo van a reventar, ¿se entiende? No, y yo voy a estar pagando poco. O sea, lo pongo en el impuesto como lo podría en cualquier otra cosa, ¿no? O sea, tenemos que establecer las diferencias y poder incluir a los que no tienen a veces las posibilidades que tenemos nosotros. Si nos vemos iguales es difícil incluirlos a veces, ¿no? No, creo que al revés, creo que tendríamos que entender que somos todos distintos. Somos todos distintos. Porque pasa también en la escuela. En la escuela exactamente igual. Se hace fuerza Queremos para que todos sean igualitos, cuadraditos, y hay chicos que necesitan más tiempo, hay chicos que necesitan más afecto para poder estudiar, digamos, para poder arrancar. Digamos. Hay muchas cosas, entonces... En la medida que no, al revés, creo que el gran desafío es empezar a partir de la base de que somos todos diferentes, pero porque después escuchás, no hay dos personas iguales, no hay dos personas iguales. Tal cual. Si partimos de esa base en donde todos somos distintos, el otro ya no es un otro diferente al que hay que hacer fuerza para que entre en este estereotipo. Es un otro diferente a mí, con características, con posibilidades diferentes, y lo que vos decís de los impuestos entra en esto. Sí, digamos, claro. La educación también, ¿no? La lo educación, decías, tal cual es. Y la discapacidad en realidad empezó, creo, por suerte le dieron un nombre para que por lo menos podamos entender que hay otro que en realidad no es, o viste que tampoco, siempre charlamos esto de cómo llamamos a las personas con discapacidad, discapacitado, que también el tema es nombrarlos, no sabes cómo, no, hay que nombrar las cosas, porque si no, no le das visibilidad. A partir de que empezamos a decir, bueno, hay personas con capacidades diferentes, cada uno y cada agrupación, viste, también le va encontrando su forma, también le podemos generar un espacio, porque sabemos que existen, sabemos que necesitan otras cosas, y te digo, en las empresas pasa mucho también, que hoy se habla mucho de la inclusión, y por ejemplo, se contratan personas con discapacidad, pero es muy difícil la integración muchas veces, porque también tenemos un doble discurso, ¿viste? Y yo creo que eso es lo que hay que tratar de romper. Hay que comprometerse con lo que decimos, con lo que queremos. Coherencia también, ¿no? Ya que estamos hablando de valores, ¿no? Hacer lo que decimos. Porque después te dicen en una empresa, bueno, contratan 5 personas con discapacidad, pero esa persona necesita más tiempo para hacer las cosas, necesita que sus compañeros entiendan cuáles son sus necesidades, limitaciones, sus tiempos. Entonces no se les da el tiempo para trabajar en esa integración. Entonces, ¿queremos o no queremos de alguna manera tener un equipo heterogéneo? Porque en realidad no se trata con que yo tengo un equipo y te sumo a vos. Se suma con tener un equipo heterogéneo, con mujeres, porque también es el otro, con mujeres, con personas con otras capacidades diferentes. Entonces digo, y en eso, en esa diversidad, se va a naturalizar. Un día, ojalá, nosotros somos más viejos, pero que las generaciones que empieza a pasar las con nuevas muchos generaciones temas, ¿viste? Sí, lo ven más, ya nacieron con esto. Hay que entender que nosotros muchas de estas cosas no las vimos, no las quisimos ver, no nos las mostraban. Fue una generación, la de nuestros padres, mucho más reprimida, y por ende también nos educaron un poco así a nosotros. Se me ocurría recién un caso, me han pasado miles de esto, ¿no? Pero un caso que me pasó hace muy poquitito. Viene una gerenta de una compañía y me dice, mirá, me nombraron dentro de las 3 en el programa de las mujeres primero, una cosa así, que era un programa, te hablo de una multinacional bastante importante, ¿no?
Me dice, dentro del programa Las Mujeres Primero, las mujeres no sé qué, nombraron las 3 mujeres destacadas porque la inclusión y lo importante de la mujer y la mujer en la empresa, que la mujer tiene que llegar a cargos importantes. Y me dice, y éramos 3 mujeres, yo me sentí muy feliz porque hice un speech ahí, un discurso sobre la mujer, y me muestra la foto. Mirá qué interesante esto. Y estaban unos 12, 15 gerentes y ellas 3. Y ella me muestra la foto feliz. Y yo le digo, y discúlpame, ¿vos en esta foto no ves nada raro? La chica la mira y dice, no, nada raro. Y yo digo, ¿no te parece raro que hay 3 mujeres premiadas y hay 15 gerentes varones atrás felicitándolas? O sea, lo que te está marcando es que hacemos alaraca todavía de esto, cartelería, folletería, damos un discurso en alguna empresa, pero la verdad es que hoy había 15 gerentes, hay todos varones. Bueno, eso es lo que en algún momento va a tener que cambiar. Va a transformarse en lo que hoy decimos que se tiene que transformar, ¿no? Sí, hoy lo que pasa es que son temas que van surgiendo frente a las necesidades y de a poquito a mí me gusta mucho hablar de la palabra proceso, porque si no vamos del blanco al negro y terminas cayendo en los mismos lugares. Entonces hay que darnos tiempo. Y digo a nuestra generación, nosotros somos una generación de transición, así como creo que cada generación tiene sus cambios y sus procesos. Nosotros ya nacimos con la tele, en otra época no había, digamos, hay cosas. La tecnología también es una herramienta que viene a transformar mucho, ¿viste? Mucha gente se queja, pero yo creo que es una gran herramienta de empoderamiento. Sí. Lo que pasa es que, es un proceso de entender para qué la podés usar, para qué queremos. Entonces, y las empresas hoy van a tener que entender. A veces empiezan a poner los cupos femeninos porque pasa eso, porque como todos lo hacen, hay que hacerlo. Que tampoco es la mejor. Yo entiendo que no es una solución. Un parche. Tampoco digamos. tiene que estar porque sos mujer. Porque sos mujer. Porque uno escucha en el Congreso. No. Hablar acá, mujer, digo, entró por el cupo, porque no puede haber otra posibilidad. O lo mismo te pasa en un directorio, o lo mismo. Y vos lo escuchás y decís, pero no hubo otra posibilidad de que fuera por el cupo. O sea, es un parche y es mejor que la nada, mucho mejor que la nada. Pero ¿cuándo vamos a llegar a que la mujer y el hombre sean iguales? ¿No? Las mujeres también tenemos que. A mí me gusta esto de no ser hipócritas con nuestros discursos, porque también nos tenemos que hacer cargo desde nuestros pedidos también. Seguro. A mí me gusta también trabajar mucho sobre la palabra elegir. Digamos, cuando elegís una cosa no puedes elegir otra. No se puede todo. Ahora, lo que no puede pasar que entres solo por ser mujer si no está capacidad. Pero lo que no puede pasar es que por ser mujer no llegue. Eso es lo peor de los mundos, ¿no? Que en muchos lugares pasa es lo eso. que está pasando hoy. Entonces, el equilibrio, pero tampoco esto del cupo femenino, porque, si no hay mujeres, por ejemplo, pasa mucho hoy con el tema de programación, con muchas profesiones relacionadas a la tecnología, ingeniería. Vamos, hay todavía, y volvemos a lo cultural, mucha connotación de lo femenino y lo masculino para muchas cosas. Creo que eso es lo que de a poquito en las nuevas generaciones va a ir cambiando. Donde no te va a sorprender. La otra vez escuchaba, cuando se estaban debatiendo todo esto de las profesiones para mujeres, que una vez hay una mujer piloto de avión. No sé si lo escuchaste. No. Y cuando ella saluda, viste que muchas veces saluda, se fueron a quejar, diciendo que tenían que haber avisado que la piloto era mujer porque no hubiesen subido. Y mujeres. Entonces, estas cosas son locas. Hay muchos casos de eso, sí. Y ella contaba que en muchos casos hay gente que se bajó antes de saber, porque como una mujer iba a pilotear un avión. Entonces digo, parece un chiste, pero en primera persona. Una broma de mal gusto parece, pero es así. Entonces, es como lo contaste, tal cual. Entonces esas son las cosas que tenemos que empezar a poder cambiar para que después se puedan naturalizar. Hoy, como tenemos naturalizado un montón de cosas que se empiezan a debatir y a poner en duda y a cuestionar si es tan así como todas las cosas relacionadas a la familia y lo masculino,
a qué trabajos son para mujeres y qué no, cuál es el rol de la mujer dentro de la familia, digamos. Hay muchas cosas que están en debate, y todas esas cosas que empiezan a abrir conversación hace que después cambiemos. Después cada uno elegirá, por eso para mí elegir, que no quiere decir que porque esté la oferta uno tiene que ir y corriendo a dejar. Si vos te gusta ser ama de casa y estar en tu casa y quedarte cuidando a tus hijos, es tu elección. Pero tenés que tener la posibilidad de poder elegir entre otras opciones. Seguro. Un poco creo que eso es... de eso se trata, ¿no? Y estamos hablando de cultura. Contanos, Karina, estamos con Karina Cohen, directora del portal de noticias Lado H. Contanos cuáles son los valores que vos inculgás en tu empresa, que vos querés que la gente comparta. Lo primero que trato de hacer es mostrarles desde lo que soy, lo que me gusta, lo que me gustaría. Lo inculcás a través del ejemplo. Sí, de compartir los proyectos que tenemos en conjunto. Creo que tiene que ver con eso, desde cómo nos hablamos, desde cómo nos aceptamos los errores. Digamos, hay muchas cosas que no hace falta decirlas, sino que en la práctica, ¿no? Lo podemos dejar ver. Yo creo que también está cambiando un poco el rol del líder. Sí, en las empresas. Antes era el que estaba arriba diciéndote lo que vos tenías que hacer, y hoy somos un equipo, se habla mucho de equipo, y donde el líder es alguien más del equipo y donde tal vez tiene algunas características que el otro no. Los valores, bueno, un poco lo que venimos hablando, que tiene que ver con esto de primero la persona y después todo lo demás. Es decir, obviamente estableciendo objetivos, pautas, tiempo, digamos, todas las variables que son necesarias para que las cosas se puedan realizar y cumplir con los objetivos, pero no a cualquier precio. Tal vez podríamos resumirlo en eso. No me importa si hacemos un trabajo mejor o peor, si en el camino, hay maltrato, hay... y ha pasado que hay gente que necesita otras cosas o prefiere ir por otro lado. Trabajamos mucho con el trabajo colaborativo, en donde entendamos que lo que encaramos depende de todos. Acá no hay hay responsabilidades compartidas, no hay responsabilidades del líder. Es decir, me parece algo como obvio, pero a veces... Bueno, pero los valores se bajan así en el día a día, de maneras que nos parecen obvias. Sí. Pero bueno, la repetición de la bajada de esos valores hace que la gente se los vaya permeando, ¿no? Los vaya aceptando como propios, ¿no? Sí, lo que pasa es que también está muy, en nuestro caso, está muy relacionado con nuestra misión y con todo lo que nosotros hacemos y los temas que tocamos y las organizaciones con las que trabajamos, cómo articulamos el mundo. Es decir, creo que en nuestro caso es más fácil. A mí me resulta muy fácil... me resulta muy fácil toda esa parte, pero le dedico mucho tiempo, invierto mucho en el vínculo con cada una de las personas que son parte de Lado H, ¿no? Así como mucho tiempo de hablar, de conversar, de escucharlos, de entender. Inculcar una cultura o implementar una cultura lleva tiempo. Lleva tiempo. No es solo cuestión de cartelitos, ¿no? Colgados en la pared, sino que lleva mucho de comunicar, de hablar, de contar, de dar ejemplos. Y a mí me pasa mucho también que me enriquezco mucho del compartir con otros y de hablar y de conocer sus historias. Entonces me pasa muchas veces en las reuniones, hay gente que es más ¿viste? Yo digo, a mí denme tiempo, yo necesito conocer al otro. Necesito conocer con quién voy a hacer un proyecto, con quién voy a hacer un negocio, digo. Seguro. Pero no hay que separar, ¿viste? El negocio de la persona. Y entonces creo que eso es una elección desde donde partimos, desde donde partí. A ver, lo pongo en primera persona porque este es un emprendimiento que surge a mí, pero que hoy, por suerte, somos muchos y es lo que nos atraviesa a todos. Seguro. Y es como decís vos, el que entra o el que se acerca a hacer algo, aunque sea una iniciativa en común, lo primero que charlamos es sobre esto. Sobre esto. Si nos alineamos sobre esto, vamos con todo lo demás, porque todo lo demás
A ver, turbulencias en el camino vamos a encontrar todo el tiempo, pero si está claro que partimos desde este lugar, todo lo demás se encuentra. Es más fácil. Sí. Es más fácil de construir. Pero sí, lo importante es mostrar la base, de sobrellevar, ¿no? También, es decir, uy, bueno, se cayó, no sé, un proyecto, se cayó en el camino, tenemos un problema. Además, en la red, para mí, el tema de la red y networking y lo que va pasando entre nosotros, también generamos dentro de la ADOH un espacio para emprendedores, un programa para emprendedores. Y es fascinante, a mí me cargan mucho porque yo hincho mucho con esto y insisto en entender que la red muchas veces es es mucho más valioso que tener plata o un financista. Seguro. O tener... Y vos empezás a ver cómo esa red se empieza a conocer, a articular y a generar nuevas cosas y decís, por ahí va. Por ahí va, seguro, las redes son fundamentales en una sociedad, en una empresa, en cualquier tipo de grupo para formar cultura, ¿no? Y lo que me preguntabas de Ian, del proyecto de Ian, que es muy lindo, atraviesa todo este camino. Nosotros nos conocimos con Sheila porque me decían, necesito que conozcas a Sheila, tenés que saber lo que hacen y vos, digamos, desde la ADOH la pueden ayudar a potenciar todo el trabajo que hacen. Qué bueno, obviamente fuimos a conocerla y a partir de ahí una cosa trajo la otra y ya venimos trabajando y se va sumando a la red de la Fundación Ian un montón de personas que no la conocían y que eso es lo maravilloso. Por eso soy fanática de la comunicación como el primer paso para que otras cosas sucedan. Claro Hay que conocer cosas nuevas. Claro que sí. Bueno, estamos con Karina Cohen, directora del portal de noticias La ADOH, y nos vamos rápidamente a un tema musical que nos eligió Mariano para el día de hoy. Muy bien, les cuento que ahora en agosto vamos a estar haciendo una clínica de ventas en Faros, de 6 clases, de 4 horas cada una, las típicas clínicas intensivas de ventas que hacemos en la consultora, donde uno tiene la posibilidad de practicar desde distintas metodologías, cómo aprender un montón de herramientas comerciales que trabaja nuestra consultora y que ustedes o sus equipos de venta pueden utilizar para ser más eficientes, para maximizar su trabajo. Así que ya les vamos a estar mandando seguramente información y la semana que viene ya vamos a estar presentándola oficialmente. Va a venir Daniel seguramente para contarnos más sobre esto. Bueno, seguimos conversando acá con Karina y hablábamos sobre los valores, hablábamos sobre cómo inculcarlos. Ella contaba la importancia de la comunicación. Y recién fuera del aire me contaba que tienen también un área que es dedicada a los emprendedores, ¿no? Y te quería hacer 2 o 3 preguntas sobre esto, sobre estos emprendedores que tratan de formar una empresa. En uno de los programas justamente de emprendedores, este programa que hacemos a las 6 de la tarde, vino un responsable muy importante del gobierno que está en toda la parte de emprendedorismo, y nos contaba que el 80% de los emprendimientos cierran en los primeros 2 o 3 años de vida, ya que duran muy poco tiempo, ¿no? Entonces, yo decía, ¿qué tiene que ver lo cultural con esto? ¿Qué diferencia habrá entre la cultura de un emprendedor argentino y la cultura de un emprendedor alemán o francés o tantos que podría nombrar, ¿no? Y nosotros somos únicos, somos muy especiales, tal cual. ¿Cómo afecta esa cultura desde tu experiencia con los emprendedores? Mira, positivo y negativamente, ¿no? La cultura nos atraviesa. Esa frase que la escuchamos tantas veces. Sí. Y yo, que quiero mucho a los argentinos. Sí. Creo que... Aunque no sea fácil a veces querernos. No, nos reímos, pero porque... Sí. Pero
Creo que en lo que tiene que ver en el emprender, que a mí me gusta hablar de una actitud emprendedora. Cuando nosotros armamos este programa para emprendedores, no lo pensamos solo para el que quiere hacer un negocio, sino hay mucha gente que, viste, necesita un cambio o que quiere, o está en la búsqueda o no sabe muy bien qué hacer. Y esto de desarrollar una actitud emprendedora tiene que ver con esto de no esperar que venga alguien a resolverte la vida, sino que vos te hagas cargo de conocerte, primero que nada, entender cuál es tu propósito, qué es lo que querés hacer, tanto personal como laboral, y a partir de ahí diseñar de alguna manera el camino. Porque viste que también está, que eso sí creo que es muy argentino a veces, de el Messi que nos venga a salvar a último minuto. Y increíble que sigamos con eso. Y el tema es que nos pasa, ¿viste? Que muchas veces viene el gol a último minuto y entonces nos hace creer que ese es el camino que hay que seguir. Eso es. Pero y no una preparación de 20 años como hizo Bélgica, 15 años como hizo Alemania. Mismo con la selección, digo. Mismo con la selección. Lo único que estamos viendo es a ese Messi que ojalá que llegue. No ven que los pibes van, entrenan, se juntan, viajan, no sé. No nos metamos en fútbol porque es un tema, pero a mí me gusta mucho el fútbol, y para mí el fútbol habla mucho. A través del fútbol podés conocer muchas cosas que también tienen que ver con la formación de equipos, con la formación de personas, y que cada selección o cada equipo también está atravesada por la cultura en donde surgen esos equipos. Yo creo que ahora se arma mucho lío por esto de que los jugadores van a jugar. Antes la selección argentina jugaban en Argentina, entonces cuando llegaban a un mundial venían de vivir en Argentina. Ahora viven afuera, entonces se hace un mix. Sí. Que la cultura también, viste, de esos equipos fue cambiando. Sí. Entonces, nuestra cultura, y volviendo a internet, hoy también se abrió, porque vos podés ser argentino, bien argentino, pero formarte con universidades en el exterior online. Tenés cursos. Entonces, también tenemos que entender que nuestra cultura fue evolucionando. Ahora, ¿cómo atraviesa todo esto? Porque, ¿quién es el emprendedor? Somos las personas que elegimos emprender. Entonces, creo que el ejercicio está en que el emprendedor pueda entender que esa cultura y esas cosas que tenemos las podemos usar a favor. Yo te digo, hay muchas cosas que creo que podemos hacer los argentinos por cómo somos culturalmente. Somos arriesgados, sabemos que el tema de la planificación, por eso nos cuesta muchas veces planificar, porque como todo el tiempo estamos atravesando turbulencias en nuestra sociedad, en la economía, entonces nunca podés decir, bueno, me siento. Pero eso nos da un ejercicio y una herramienta que, usado a favor, nos puede ayudar a arriesgarnos cuando en otras sociedades no lo harían. Mira, yo leí un libro que no sé si lo viste, que se llama Startup Nation, que son dos americanos que fueron a analizar, viste, que en Israel surgió toda una movida de... Increíble, lo de Israel es un caso... Bueno, este libro... También cultural muy fuerte. Bueno, te lo recomiendo porque habla de esto. A mí me enseñó mucho ese libro a entender que los negocios de un país difícilmente pueden estar separados de lo que somos culturalmente y socialmente, ¿no? Y hablaba muchas veces, por eso te digo esto de los argentinos, a partir de lo que leí en ese libro, que hablaba de cómo fue posible en una sociedad como la de Israel la posibilidad de generar estas empresas de innovación y de emprendedurismo que en otro país no hubiese sido posible. ¿Por qué? Porque los israelíes viven mucho el hoy, no tienen problema de arriesgarse y están tal vez trabajando en una empresa, incubando un proyecto y al lado le están tirando una bomba. Entonces digo, ¿qué van a tener miedo? ¿De arriesgar en un fondo de inversión? Digamos, tienen mucho más predisposición al riesgo. Esto es lo que... entre otras cosas, ¿no? Seguro. Entonces analizaba mucho cómo es la sociedad israelí y cómo fue posible que estas empresas surjan en esa sociedad. Y bueno, ese es el análisis que tendríamos que poder ver lo que somos. En vez de todo el tiempo estar viendo lo malo de ser como somos, es decir, somos así,
¿qué de esto podemos usar a favor de que sucedan otras cosas? ¿No? Ese siempre es el lugar en donde a mí me gusta. No hay que y tampoco idealizo nunca el afuera. Porque así como te estoy hablando de esto, de las empresas, te puedo hablar de un montón de otras cosas que tal vez como sociedad no me gustan de la sociedad israelí y la conozco bastante. Entonces digo, tenemos que hacer ese ejercicio de no generalizar y decir, bueno, los argentinos somos así. No, porque, a ver, tenemos empresas y volviendo al mundo del emprendedurismo, tenemos empresas argentinas que crecieron y que surgieron en esta sociedad donde vivimos vos, yo, el otro. Entonces, el tema es ver qué hacemos con esto que somos, ¿no? La invitación, que a mí siempre me gusta hacer. Sí, tenerlo lo tenemos, ¿no? Tenemos empresas, los famosos unicornios, ¿no? Como que yo, Mercado Libre, Arcor, Globan, y un montón de empresas. Bueno, en verdad son 5, no son tantas tampoco, ¿no? Pero un conjunto de empresas que nos muestran que podemos hacerlo. Que nos muestran que podemos hacerlo. La pregunta es, si podemos hacerlo, ¿por qué tenemos 5, no? Cuando otros países latinoamericanos como los nuestros, más o menos con la misma cantidad de gente, tienen, no sé, 30 o 40. O sea, lo tenemos el gen, somos capaces. ¿Por qué la cultura a veces nos tira para atrás? Yo lo veía en el Mundial de Fútbol, que tuve la posibilidad de ir, y aprendí muchísimo aprendí realmente. Y no te digo lo que estoy usándolo para las consultorías, para las empresas, ¿no? Porque vos ves toda la expresión de la cultura argentina concentrada ahí, ¿no? Y vos veías un montón de gente que había pagado unos pasajes caros, porque mucha gente lo decidió, no sé, un mes antes, ¿no? Muchos lo decidimos, no sé, 6, 7, 8 meses antes, yo lo compré un año antes. Pero hubo gente que lo decidió muy cerca, que vos veías que había pagado el pasaje, se había ido hasta allá, que estaban en un hotel, y llegó el momento de alentar y silbaban a la selección. Y vos decías, pero ¿para qué te tomaste todo ese trabajo? Está bien, está perdiendo, no están jugando bien, pero la verdad vale la pena todo este esfuerzo enorme que hiciste para llegar allá y estar silbando. O sea, cuando vos veías que los equipos contrarios, cuando perdían, nadie los silbaba. O sea, al contrario, cantaban, bailaban. Yo lo pude ver en el partido de Nigeria. Se terminó el partido y vos veías a los nigerianos que bailaban, aplaudían, felicitaban. ¿Quién nos hizo creer a nosotros que teníamos que ser campeones del mundo, que éramos mejor que Nigeria? Bueno, creo que hay algo cultural, Claro eso sí que es sí. cultural, que hay que revisar, que es el éxito. ¿Qué es el éxito? Y vos Tal decís, cual, estas tal 5 cual. empresas Tal es, cual. o soy eso o no soy nada. O gano o no sirve el equipo. Bueno, de hecho salimos segundo en el último mundial, salimos segundo en 2 Copas América, y se habla de que este es un equipo que fracasó, ¿no? Bueno, por eso creo, a ver, ¿cuántos equipos no llegaron al mundial? Digamos, siempre, viste, que uno puede mirar, Seguro. depende como, viste, la canción que depende dice, de lo que quieras ver, depende cómo se mire, todo depende. ¿Valorar bueno, lo que tenés o...? digo, y no es conformismo, porque a mí muchas veces me dicen, ya empezás vos, siempre viendo lo positivo. No soy una persona hiperpositiva. Lo que sí creo que soy una persona que transito por muchos lugares, empresas, ONGs, clubes, donde veo que se hacen cosas maravillosas que nadie se entera. Y también tiene que ver un poco esto, volviendo a lo de a quién uno valida. ¿A quiénes validan? A los que teóricamente la sociedad pone en el lugar de exitosos. Entonces la invitación es entender que uno puede aprender del de al lado. Que uno puede aprender que no hace falta que sea Messi para que me diga algo que... Digo, pobre, hoy lo estamos hablando de Messi, pero digo, eso sí creo que es muy del ADN argentino de poner así 10 empresas como referente, entonces o soy eso o no soy nada y no tengo posibilidad de hacer nada y de cambiar nada, o soy famoso y salgo en la tele y tengo 400.000 millones de seguidores en las redes, o no tengo posibilidad de hacer nada. Nos cuesta mucho los términos medios, ¿no? Nos cuesta mucho... Y eso es lo que yo, en el día a día como persona, desde el trabajo que decidí generar para empezar a poder mostrar algunas cosas de otra manera y dar la posibilidad a la gente que se inspire desde algo, desde su posibilidad de hacer.
Seguro. Porque yo parto de la idea de que todos tenemos algo que podemos hacer para el otro o para la sociedad en la que vivimos o para cambiar algo Seguro. que no nos gusta. Entonces, hay una frase que uso mucho cuando mismo en nuestros equipos y todo, que es: mientras todos se quejan de las cosas que andan mal, nosotros desde el lado H preferimos contar las historias de quienes están haciendo algo para cambiarlo. Entonces, con esa mirada es, bueno, a ver, no soy hardcore, pero te puedo asegurar que en este corto camino que empezamos a transitar, hemos transformado la mirada y generado oportunidad de que muchas personas empiecen a alinearse en este camino de pensar y de... Es decir, pensá vos cuál es tu propósito y qué es lo que podés hacer. Y no te puedo explicar los cambios que se generan. Yo hice una capacitación sobre emprendimientos con impacto social en algún momento. Y también entender esto, que es lo que yo siempre digo, que es: no hay que ir a una ONG para sentir que uno puede transformar algo en la sociedad. Sí. El caso típico también, hablando de solidaridad, ¿no? Me surgió la idea cuando hablaste de esto. Es escuchar estas colectas que se hacen de todo tipo. Ahora hay colectas de todo tipo, ¿no? Colectas que se hacen con la gente que se dice, bueno, los convocamos a todos en tal lugar, en tal esquina, traigan alimento, esto, el otro. Está buenísimo que esto suceda, pero no confundamos eso con una cultura de la solidaridad. Cuando vos viajas a países que realmente son solidarios, que generalmente son primermundistas, vos te das cuenta que la solidaridad está en dejarte pasar primero, que la solidaridad está en que te comas el último bocado, que la solidaridad está en convidarte el último mate, que la solidaridad está en un montón de cosas que son para ellos del día a día. No es, bueno, yo voy una vez al año, llevo 10 litros de leche y ya está, yo soy solidario. Creo que también los valores hay que entender que son hábitos. Que no es una cuestión. Eso es lo que buscamos. Yo tengo una ONG porque una vez al año nosotros donamos esto, entonces soy una ONG. Bueno, pará. Mira, sí, sos una ONG, pero ¿entendiste realmente la idea? Mira, todo vale y todo suma, porque la necesidad es tan grande que es como yo digo, es esa Tapamos colecta. agujeros. Pero esa colecta transforma el día a día de mucha gente. Entonces, partiendo de que tenemos una sociedad con mucha pobreza y mucha dificultad y mucha desigualdad, eso es necesario. Ahora, cuando en la sociedad naturalizamos estos hábitos y quedamos solo en eso, ahí creo que sí hay que dar una vuelta de tuerca. Seguro. Pero hasta el concepto de solidaridad es mucho más amplio. Mira, cuando nosotros estábamos empezando con el proyecto de Lado H, para mí el tema de las palabras eran un tema, porque es como vos decís, acá la solidaridad está relacionada solo a donar ropa, plata, alimentos. El concepto es mucho más amplio, tiene que ver más con la empatía, con mirar al otro. Con que te importe el otro, Con que te importe el otro, con ver, creo que ahora no la sé de memoria, pero es algo como ver qué necesita el otro, que vos podés hacer algo para cambiar o para cubrir esa necesidad. Seguro. Bueno, terminamos hablando de solidaridad, es uno de los valores más importantes. Y me dice Sole que tenemos en línea a Carolina Casares. Carolina, ¿me escuchás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo estás? Carolina Casares es directora ejecutiva de la Fundación Proyectar. Bienvenida al programa. Estamos acá también con Karina compartiendo un poquito el tema de los valores y la cultura, que es el tema del programa de hoy. Contale un poquito a la audiencia qué hace la Fundación Proyectar. Bueno, la ONG Proyectar surgió el 1 de marzo del 2015, un grupo de empresarios con el objetivo nuestra misión es dejar un mejor planeta a los chicos y mejores chicos al planeta. Uh-huh. Es muy amplio, la misión es bastante amplia, pero nuestro proyecto bandera es el saneamiento de Reconquista. Y a partir de ahí empezamos a desarrollar y a trabajar puntualmente en toda la cuenca. No quiere decir que no nos quedemos encerrados en la cuenca, pero sí hicimos un trabajo de investigación muy minucioso, recorriendo muchas villas
que me gustaría hacer una aclaración al respecto de las villas y los pobres. Es una consecuencia del capitalismo salvaje, no importa el gobierno que esté de turno, es una consecuencia del capitalismo salvaje, y el tema de la solidaridad es muy importante, y creo que la solidaridad Claro que pasa sí. por enseñarle al otro a pescar y no darle el pescado. Totalmente, Porque totalmente. los acostumbras al asistencialismo y los acostumbras a como que les tenés que dar algo, y no es así, son gente que quiere laburar y quiere salir adelante. Seguro. Dicho esto, bueno, toda esta investigación nos llevó a armar una propuesta de acciones preventivas y correctivas, tanto en la parte social como la parte industrial, como la parte de educación. Debo decir que para complementar con la parte social hay que darles trabajo genuino, y no ser tan exigentes a la hora de darles trabajo. La única forma de salir de la pobreza es con trabajo y educación. No hay mucha ciencia, entonces hay que generar las herramientas para que eso ocurra. Y nadie está hablando de multinacionales ni mega empresas, estamos hablando de microeconomías, o economías regionales. Seguro. Un panadero que le da pan a toda la villa, un zapatero que arregla los zapatos, y por ahí vamos, ¿no? Y por el otro contanos, lado, perdón, sí, decime. contanos, Carolina, cómo fue este paso de la cultura que tiene una empresa, cuando vos trabajabas en empresas, corporativo, esta vida corporativa, a pasar de pronto a una ONG que tiene una cultura muy distinta muchas veces. A ver, en mi caso en particular, para el personal, mi último trabajo fue en McDonald's en Arcos Dorados, estaba en la parte de relaciones gubernamentales, Ujú. y la verdad que me sirvió muchísimo como escuela en varios aspectos, y la realidad es que el mundo está detonado, sí, está detonado, que estamos consumiendo como si tuviésemos dos planetas, sí, también es real. Entonces, nosotros que tenemos la oportunidad de dormir en casas calentitas, platos calentitos, por ahí no nos damos cuenta tanto. Pero las poblaciones más vulnerables son las que están pagando los platos rotos de este consumo salvaje, o sea, del capitalismo salvaje, y es realmente salvaje, ¿tá? ¿Sabes cuál es el concepto? ¿Te acuerdas que en una época se hacía el juego del avión? Sí. Bueno, eso es el capitalismo salvaje, ese concepto. Entonces los de abajo son los que están más abajo del avión son los que más pierden. Seguro, Pues llega un momento que no se sustenta. seguro. Y el tema de la solidaridad, otra vez, no pasa, no, yo colaboro una vez al año con tal o cual ONG o fundación o esto o lo otro. Para mí pasa por otro lado. Eso ayuda, por supuesto, pero pasa por generar buenos hábitos, ser considerado. La palabra considerado hoy está borrado de nuestro diccionario. Uno no es considerado ni siquiera para frenar en la esquina y que viene una señora con sus chicos para cruzar. Es ridículo, es patético. Entonces yo creo que la solidaridad va desde ahí hasta ver de qué manera se puede colaborar con las familias que tienen menos recursos, con el de al lado. Ser considerado es desde llegué a casa y espero a mis hijos con algo calentito hasta me voy a tomar el trabajo de ir a visitar a un enfermo. O sea, requiere mucha voluntad. Pero también para aquellos que tienen poca voluntad hay mecanismos que si no tenés tiempo, no tenés ganas y demás, porque puede pasar, las fundaciones y ONGs existimos para eso. Un poco se generan las fundaciones ONGs porque es la parte que el Estado no se ocupa. Seguro. Vienen a cubrir esos la huecos falencia del Estado. que tal por cual. una u otra cosa, porque a veces son más de una razón, ¿no? El Estado no cubre. Totalmente. ¿Y cómo haces, Carolina, en la fundación, en la ONG, para en proyectar, para contagiar la cultura que ustedes quieren que tenga la fundación, los valores que ustedes quieren? Mira, yo te puedo decir que desde el día 1 que arrancamos con 5 personas a hoy, esto es un trabajo de hormiga. Y realmente te encontrás con... Es nadar en dulce de leche repostero, y Sí.
Y como decía Winston Churchill, decía que ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo es la razón del éxito. Y yo creo que es eso, porque fueron más las puertas que se nos cerraron y los avatares que tuvimos que sortear que las cosas positivas que pasaron. Pero si uno se mantiene persistente en una línea, porque tienes un objetivo claro, las cosas empiezan a suceder. Y yo creo que, o sea, esa es la clave de nuestro éxito. Pero no éxito porque tengamos sumas siderales en el banco y porque no. Éxito porque estamos llegando cada vez a más chicos con educación ambiental, estamos llegando a más empresas con todo el tema de sustentabilidad y triple impacto, estamos generando propuestas para política de Estado. O sea, venimos haciendo un trabajo muy a conciencia, muy a conciencia. Y lo que sí tengo para transmitir y compartir es que las cosas se empiezan a lograr una vez que uno genera un vínculo, una vez que uno genera empatía. Es impresionante lo que la otra persona puede recibir cuando uno genera vínculo y empatía, lo que puede recibir y lo que puede ofrecer. Y yo creo que con ese vínculo y empatía se pueden mover montañas. Y por ahí va nuestro laburo. O sea, si hay alguien que yo le hablo de medio ambiente, puede pensar que queda al lado de Marte, viste que es un planeta. Pero ya a esas personas hay que darles tiempo también y hay que ser pacientes. Uno no puede culpar a las personas que no entienden el medio ambiente. Pero sí aquellas empresas que tienen dueños o dueñas, les dejo esta pregunta para que se lleven a sus almohadas. Si las acciones que hacen dentro de sus empresas son compatibles con ese mundo que le quieren dejar a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Entonces, si la pregunta es sí, listo, seguir funcionando tal cual. Y si la pregunta es, si la respuesta es no, bueno, fíjate qué puedes hacer para que tu empresa funcione de acuerdo a ese mundo que le querés dejar. Sí, yo coincido 110% con lo que decís. Inclusive Karina hace un ratito hablaba también de generar redes y de la empatía y todo esto. Lo único que me pasa cuando escucho esto de dejarlo para nuestros hijos es que eso es lo mismo que escuché de mis padres y de mis abuelos. Y la verdad que no lo lograron. Yo tengo siempre repito como una frase de hacerlo hoy, ¿no? No quiero dejarle un planeta mejor a mis chicos, porque eso, de alguna manera, dame un minutito y déjame terminar. De alguna manera eso es como decir, bueno, yo voy a hacer las cosas para que dentro de tantos años, y no nos hace tampoco tan responsable muchas veces. Yo prefiero pensar, bueno, lo quiero hacer para mí, lo quiero ver esto, ¿no? Sí, completamente. Yo creo que lo que decían ustedes hace un rato, creo que es un tema de generar hábitos. Generar hábitos, tal cual. Y hacerlo ya, y hacerlo ya. Tal cual. Sí, tantas empresas uno ve que no lo entienden, o que tienen fundaciones enormes, algunas de ellas enormes, y las usan para evadir impuestos, para pagar menos, o para lo que sea. Para lo que sea, y vos decís, pero y ya que lo vas a hacer, ¿no? Otra cosa que siempre repito, ¿por qué no lo haces bien? O sea, si ya estás en el baile, si lo vas a hacerlo bien, ¿no? Hacerlo bien. No, se paga un costo a la no calidad altísimo, pero ¿sabes dónde veo el tema de la consideración? Nosotros nos estamos metiendo muy de cabeza en todo el tema de la basura, ¿está? Sí. Temazo. Sí, temazo, y hay en algunos lugares que nadie mira. Qué suerte que hay gente como ustedes que lo están mirando, porque es un tema que muy preocupante, que de vez en cuando empieza a salir en los medios y rápidamente desaparece. Porque no es vendible. Uno porque no es vendible, y otro porque seguramente, como pasa con muchas cosas, se aplacará económicamente. No sé si me explico. No, está bien, pero hay toda una parte, las 437 villas que tiene la cuenca del Reconquista no tienen recolección de basura.
Qué Y toda esa impresionante. basura va al río y toda esa contaminación afecta a esas poblaciones directamente. Te estoy hablando de 1,5 millones de personas. Y los chicos se mueren todos los días. Impresionante. Los ¿Está? números que estás dando son... Repetilos, No, por favor, Carolina, de o nuevo sea, para en la estas audiencia. 437 villas vive 1,5 millones de personas sin cloacas. Por faltas de política de Estado de hace décadas, no estoy hablando de los últimos años, estoy hablando hace más de 50 años. Sí. Y bueno, y toda esa falta de cloacas y agua y aparte hay otra cosa, si vos le vas a dar agua potable, también tenés que generar las cloacas, porque donde vos inyectás agua potable en un barrio o en un barrio carenciado, le tenés que poner un tubo que entra y un tubo que sale, pues si no pones el tubo que sale, a la primera vuelta se te inundaron las napas y empieza a flotar toda la porquería Sí, de sí. los baños, es así de simple. Lo que pasa es que no se sabe, porque no se dice, no se cuenta, y es algo que no sale publicado en los diarios. ¿Por qué? Porque no vende. Pero la realidad es que la gente de la villa, a ver, se muere todos los días, y otra vez, ¿Y cómo? o sea, no sé, los medios miran por otro lado, no sé qué hacen, es más importante poner las noticias de Pablo Moyano con su insoportable prepotencia, que ese es otro, ¿entendés? Siempre el otro tiene la culpa, y flaco, ¿por qué no te mirás? O sea, cada uno se tiene que mirar Así mismo, ¿no? para sí mismo. Antes, Lo mismo y decía es muy del Karina. argentino eso, ¿no? Vos tenés Sí, que hacer esto, sí, flaco, hacé vos sí, algo primero y sí. después hablamos. Y eso es muy del argentino, Muy ¿entendés? nuestro. No, que el gobierno Muy de nuestro. turno, no, que mi madre, mi padre, mi vecino, mi no sé qué. Y lo que yo propongo es que cada uno haga lo que tenga que hacer y nos vamos a dejar de preocupar si el otro hizo o dejó de hacer. Totalmente. Entonces, si cada uno hace lo que tiene que hacer, de sacar hasta bien la basura, ni siquiera sacan bien la basura. Es otra Y barbaridad la verdad esa. que los cartoneros, yo me sacaría el sombrero para ellos, se hacen un laburo muy loable y es una lástima que no se haya invertido recursos para formalizarlos aún más, porque hacen un trabajo de reciclado espectacular y es toda basura que no va a enterrarse. Entonces la basura desparramada o en una montaña es lo mismo, contamina lo mismo, pues el lixiviado es un líquido venenoso del cual se sale todo el tema del biogás y todo eso, pero es súper venenoso. Es terrible ese gas y ese líquido, es el que chorrea en los camiones cuando se junta toda la basura. Y justamente lo que hacen los cartoneros es llevarse todo lo que pueden reciclar y vender, y es buenísimo. Entonces es una lástima que no se haya invertido más recursos en ese oficio, es realmente un oficio, hay que saber hacerlo. Y vos Pero ves... bueno, Perdón, Carolina. sí. Perdóname, pero al no verte no sé cuándo terminás. Te pido disculpas. No, soy mujer y le puedo meter patas hasta sábado mañana. Muy bien. Escúchame, Carolina, te quería hacer una pregunta. ¿Vos ves que culturalmente, ya que estamos hablando bastante de la cultura hoy, culturalmente que nos pasa esto de no terminar bien las cosas? Por ejemplo, fíjate cómo se ha visto lo de los cartoneros, que surgió espontáneamente, acá no hubo ningún plan, Sí, ¿no? Surgió por una necesidad de comer, digamos, sí, de esa sí, gente, sí. ¿no? Sí. Y se lo instruyó de alguna manera, en algún momento les dieron unos chalecos, en algún momento pusieron camiones, pusieron centros de recopilado de ese material reciclado. Pero es como que uno dice, bueno, está bien todo lo que se hizo, está muy bien, es muy loable y la verdad mis felicitaciones para este y para el gobierno anterior que han hecho bastante en este sentido, pero no lo terminamos, es como, no hay uno ve que esto está realmente organizado, que haya un horario, que haya un plan, como se hace, no sé, en Alemania, en Francia, que uno dice, bueno, ya que lo vamos a hacer, terminémoslo. Hay esto cultural nuestro, ¿no? De que es como que lo empezamos, lo hacemos y después lo atamos con alambre. No queda armado Queda todas realmente. medias, porque no tenemos visión sistémica. Claro, No tenemos claro. visión sistémica. Qué bueno lo que decís, claro, no hay una visión sistémica. Mira, nosotros le damos educación ambiental a los chicos, yo siempre le pongo el ejemplo de lo que es el sistema solar, lo que es el sistema respiratorio y lo que es el ecosistema, ¿está? El sistema solar funciona como está. Si vos sacás el Sol o sacás Saturno, por ahí la chingamos, se cae todo el sistema solar. Las cosas como están. Lo mismo con el sistema respiratorio. Cada cosa en su lugar, el pulmón donde va, el aire donde va, la nariz donde va, no cambiemos la cosa del lugar, pues la chingamos. Claro. Lo mismo con el ecosistema, no deja de ser un sistema. Entonces, si vamos a perjudicar nosotros, seres humanos, como un eslabón súper importante en el ecosistema, vamos a chingar el ecosistema. Entonces, eso de que vos decís que dejamos todas medias es tal cual. ¿Por qué? Pues no tenemos
a ver, no tenemos visión sistémica, pero como no tenemos visión sistémica nos ocupamos de resolver solamente un eslabón, pero no nos fijamos el eslabón que le sigue. Entonces por eso siempre volvemos a foca cero y se gasta pólvora en chimango y te puedo tirar 1000 frases más. Y te cuento algo, está todo inventado, todo, absolutamente todo. Seguro. Y vienen unos sistemas alucinantes que aplican en Europa, Estados Unidos, en Asia. Y vos decís, qué bueno esto, apliquémoslo ya y demás. Pero ¿qué nos pasa a nosotros acá en Argentina? Somos muy inmaduros como sociedad. Y siempre pensamos que lo tiene que resolver el otro. Entonces, mientras sigamos en esa postura, por ahí en el interior pasa un poco menos. ¿Por qué? Porque las comunidades, cuando se distribuyen en aldeas o en barrios más chicos y demás, se genera otro tipo de hermandad, otro tipo de camaradería y otra forma de conciencia. Pero en Buenos Aires, que la verdad que ha crecido anárquicamente en muchos espacios, es bastante complicado. Y es más fácil echarle la culpa al de al lado que, hacerme cargo yo de lo que tengo que hacer. Sí, bueno. Entonces, todos esos inventos alucinantes, ya está todo inventado para salvar el planeta, salvar al ser humano, salvar lo que sea. Acá yo veo difícil que se puedan aplicar si no hay un cambio de conducta y de conciencia. Y la conducta empieza por frenar en la esquina y empezar a dejar a pasar a las personas. Sacar la basura como corresponde para el que la venga levantando se corte los dedos porque tiraste una taza rota. Entonces, no es la taza rota, es el concepto. Si uno tiene la consideración de que el eslabón que sigue es una persona que va a gestionar tal o cual eslabón, ahí vamos a empezar a entender y a hacer las cosas de una manera más responsable, más consciente, más humana, más de corazón a corazón. Seguro, son pequeñas cosas, son hábitos, ¿no? En eso digamos, salió en Karina, lo comentamos varias veces con vos. Son pequeños hábitos, no se resuelve con grandes cosas, sino que cada uno tome su papel. Carolina, estoy seguro que hay algún empresario del otro lado que se conmovió con tus palabras y le gustaría ayudar. ¿Por qué no le contás un poquito a la gente cómo se pueden contactar con ustedes? Sí, por supuesto, www.proyectar.org. Se pueden meter ahí, pueden chusmear la página y ver lo que hacemos, cómo lo hacemos, cómo trabajamos, o si no, al teléfono de contacto es 011-3770-6653. Muy bien. Bueno, y acá estamos en el piso también con Karina Cohen. Ella es directora de Lado H, porque también salió el tema de los medios. Y bueno, uno está acostumbrado a ver los medios que ya todos conocemos, ¿no? Y que no se preocupa mucho por estas cosas. Pero también hay medios como el de Karina que están dedicados a la gente y al costado humano. Así que bueno, de paso las pongo en contacto a las dos, ¿no? Hola, mucho gusto, Carolina, estoy escuchando. ¿Qué tal, Karina? Salgo de acá y me pongo a chusmear la web. Y encima estamos emocionados con la web porque luego de varios años sacamos una web lindísima, así que en modestia aparte, pero costó mucho trabajo y está preciosa la web y van a poder ver bien quiénes son todos sus integrantes, cómo trabajamos, qué hacemos y demás. Algo que decíamos hace un rato con Martín es esto del poder transformador que tenemos las personas. Yo creo, terrible, varias de las cosas que decía Carolina tiene que ver con eso también. Tiene que ver con... Hay una frase que yo uso mucho que es: ponete en el lugar del otro antes de decidir qué haces. Porque si solamente pensás en lo que vos necesitas, cómo es tu realidad, y no te podés hacer acciones que no están alineadas con lo que el otro necesita también. Ni hablar. Tal cual. Sí. Es muy importante el rol de ustedes para cubrir estos huecos que por un lado no cubren los gobiernos, pero también que no cubrimos nosotros, que no cubrimos la sociedad, que a veces no queremos ver, que a veces no podemos ver, y a veces la vemos, pero nos escondemos detrás de un montón de excusas de no tengo tiempo, no tengo plata, no tengo esto, no tengo lo otro,
cuando en verdad, y me gustaría que lo dejáramos como la gran reflexión del día de hoy, porque me pareció riquísima, son pequeñitas cosas, es empezar por tirar bien la basura, por recoger el excremento del perro, por cosas que hacen que nosotros seamos más solidarios entre nosotros, ¿no? Mira, cuando yo empecé a separar la basura de mi casa, me sorprendí de la cantidad de basura que una sola casa podía generar. El 60%, Karina, 60%. se puede reciclar. Impresionante. Cuando vos separás las bolsas y ves la bolsa verde, ¿cuánto? Y vos decís, pero si yo sola... No, es cantidad. Pero no está la cultura. Mira, nosotros hacemos un ejercicio en Faros, en la consultora, que se trata justamente de armar una línea de producción con material reciclado. No sabés lo que me ha costado que la gente recicle la basura. Pero no te digo solamente en las empresas, en mi propio equipo. Sí. Mirá que lo hemos bajado 20 veces, hemos hablado de la importancia de esto 20 veces, hemos tratado... El único que recicla la basura soy yo y mi socio. No hay forma de decir, bueno, che, está copado esto, está copado empezar por algo pequeño, por empezar a juntar las cosas, a separarlas, cuando la verdad que es hasta un proyecto familiar, por lo menos en mi caso, ¿no? Que yo veo que los chicos mismos lavan los sachets, lavan las cosas, separan los cartones, y uno dice, qué bueno que a nivel familiar estemos en este proyecto, ¿no? Mira, nosotros, perdón Carolina, nosotros tenemos una sección que es impacto y que un poco tiene que ver con que mientras que el otro no entienda, hay dos cosas. Una es no esperar que algo te tenga que pasar a vos para ir y activar. Es decir, lo mismo que hablábamos antes de inclusión, la discapacidad y todo eso. Cuando uno empieza a sumergirse en esos ámbitos, a ver qué puede cambiar cuando te toca, un familiar o... Bueno, el primer paso es entender que no te tiene que pasar a vos para empezar a concientizarte sobre la importancia de tus acciones. Y el segundo tema es entender el para qué de lo que haces. Antes hablábamos acá del propósito. Si vos no entendés cuál es el impacto que va a generar eso que estás haciendo, es muy difícil que conectes con tus ganas de hacerlo. Por eso desde el lado H mostramos muchas veces qué se hace. Una cosa es decir, separar la basura, viste, en abstracto. Y otra cosa es ir, ver, pero como generalmente no se genera ese accionar de ir, conocer, ver lo que se hace. Si yo te cuento que hay un movimiento que se llama las sacheteras, que a partir de los sachets de leche, y vos ves un video y lo conocés, tal vez Carolina lo conoce, hacen bolsas de dormir para personas en situación de calle y increíble, no lo sabía. Vos no tirás un sachet más de basura, o por lo menos antes de tirarlo, un ruido te hace interior. Totalmente. ¿No? Entonces, seguro que nosotros no hemos podido, como líderes de nuestra organización, no hemos podido transmitir eso, no lo hemos sabido transmitir. ¿Para qué hacerlo? El para qué hacerlo, el para qué sirve, el qué aporta, el qué se logra con eso. No lo hemos sabido transmitir. Déjenme terminar con una reflexión. Por supuesto que imagínate que yo viniendo de empresas privadas que trabajé toda mi vida y volcarme a trabajar en una ONG, son dos realidades completamente diferentes. Seguro. Y en el camino vas aprendiendo muchísimas cosas. Una de las cosas que aprendes es que así como hay mucha gente que colabora, también hay mucho narcisismo, muchos que se envuelven de verdes y decís, no, tómatelas. Y por el otro lado, en todo este camino es muy importante el concepto de la construcción colectiva. Y en esa construcción colectiva tenemos que pensar que por ahí lo que yo hago le va a perjudicar al otro, en el sentido de que si yo tiro esto bien o mal, el otro se puede cortar las manos o puede generar un recurso que después va a vender. Y entonces es parte de la conciencia. Y yo creo que no hay que dar las cosas por supuestas. O sea, nosotros damos las cosas por supuestas y a veces hay mucha desinformación y hay mucha falta de educación desde el lado formativo. Y creo que nos tenemos que dar la oportunidad de transmitir eso que queremos que el otro entienda, porque venimos de una cultura que la basura va para otro lado, desaparece, se la traga la tierra y nada que ver. Entonces, para mí el tema de las campañas
educativas son el ABC para empezar a cambiar de alguna manera Claro esa que sí. conciencia cultural. Claro que sí. Que lamentablemente, acuérdense cuando Aguas Danón achuraba las botellas y ponía los carteles en la calle que había que enroscar las botellas de plástico. Y la gente lo hacía mientras duró la campaña. Lamentablemente las campañas yo creo que tienen que trabajar como la gota que oraba la piedra. Y ese es nuestro concepto como ONG también. Nosotros cuando trabajamos con los chicos trabajamos como la gota que oraba la piedra. Claro. Pues yo le puedo dar a un grupo de chicos en una semana lo que le puedo dar en un año. Pero la diferencia es que en un año vos vas trabajando con el chico en el tiempo, el chico va macerando, va internalizando conceptos y va se va viendo reflejado en las cosas que hace o las cosas que dice. Otra vez este concepto de darle la caña, ¿no? Sí, Y no, sí, y no, y no el pescado. Muy bien, Carolina, la verdad que un gusto haber compartido el programa contigo. No, gracias a ustedes. Fue muy interesante, hemos aprendido también un montón, nos hemos emocionado y estoy seguro que algún cambio provocará del otro lado de la gente que nos está escuchando. Así que muchísimas gracias. Ojalá, y gracias por la oportunidad de la entrevista. Un gusto, Karina, en saludarte también. Nos ponemos en contacto, después le pido a la producción tu teléfono. Por supuesto, y muchas gracias. Gracias a vos y muy buen fin de semana. Hasta luego, un beso. Gracias, chao, chao. Estuvimos con Carolina Casares, directora ejecutiva de Fundación Proyectar, y nos vamos rápidamente a una tanda publicitaria. Muy bien, estamos aquí de regreso con Karina Cohen, que nos está acompañando en el programa hoy de Lado H. Y tenemos un oyente en línea. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Hola, buenas tardes, soy Candela, la hija de Karina. Ah, Hola. Candela, muy bien, Hola, una fan. ¿Cómo están? Bien, muy bien, gracias por el llamado. Muy lindo programa, los estoy escuchando. Muchas gracias. ¿Viste qué profundidad? Profundidad con toda, me encantó también la invitada. Y Candela, bueno, Candela tiene un proyecto también que va en vías de este movimiento de concientización sobre romper los estereotipos de belleza y cómo usar las redes sociales para inspirar desde otro lugar a poder pensar algunas cosas de otra manera. Mira vos, estereotipos y cultura, ¿no? O sea, por eso te cómo la cuento. cultura se forma estos estereotipos, ¿no? Y Candela, Totalmente. ¿de qué se trata el emprendimiento? Contanos. Y el emprendimiento arrancó siendo un Instagram, pero fue creciendo. Hoy en día también tiene su página web y también estoy dando talleres en los que busco eso, concientizar acerca de los efectos negativos que tienen los estereotipos, tanto de belleza como otros estereotipos, lo que deberíamos ser. Así que bueno, lo quería compartir más que nada también porque, como dicen, la manzana no cae muy lejos del árbol y está súper relacionado todo con todo y creo que bellamente es como también una de las tantas ramas que fue abriendo el Lado H. Qué bueno. ¿Cuántos años tenés, Candela? 21. Mirá vos, qué interesante. Qué interesante. Bueno, me alegro mucho de que tengas esta inquietud, ¿no? De tratar de cambiar en esto. Y una cosa que hablamos muchas veces es esto, que alejado que está la educación muy alejado de esta formación, ¿no? Y yo digo que no tiene que ser algo que tenga uno la suerte de, no sé, si a tus papás, a ver, nosotros venimos de una familia de inmigrantes y de donde el trabajo comunitario era como, estaba en el ADN de nuestra familia. Pero bueno, hay chicos que no tienen esa posibilidad y la verdad que a veces la escuela es un espacio, por lo menos para mí la escuela fue un espacio para conocer otro mundo, otras cosas, que también no tenía que ver con lo solidario, pero creo que hoy, creo que Carolina también lo decía, tenemos que poner foco ahí, en ver cómo logramos esa transformación en la educación para que después... Es la base, ¿no? Es la base de todo lo que estamos hablando. Candela, hay una película que probablemente no hayas visto, es más de nuestra generación, que se llama The Wall, ¿no? De Pink Floyd. La vi. La viste, bueno, me alegro mucho. Es una flor de película que ilustra toda una época que fueron los años 80, y hay una imagen súper interesante, a ver si se acuerdan las dos, donde están todos los chicos de la escuela
como en una cinta, si no recuerdo mal, y van pasando y van cayendo en un triturador. Y justamente esa parte de la película trata de cómo tratamos de agarrar todos los chicos que son completamente distintos y meterlos dentro todos de una misma bolsa, donde el chico se tiene que alinear y ser como los demás, y sale en séptimo grado siendo una cajita, y salen todas cajitas iguales. Y las veces que te llaman a la escuela cuando el chico es distinto en algo, ¿no? Claro. Y cómo los mismos chicos, me acordé con esto que vos decías, Candela, cómo los mismos chicos, cuando el otro es distinto, es más lindo, más feo, más gordo, más flaco, más alto, más petizo, etcétera, etcétera, cómo lo discriminan. Y hay que pensar que somos nosotros los padres los que estamos inculcando de alguna manera esa, porque el chico naturalmente no le surge. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Es como lo que yo siempre digo de la era del copiar y pegar, que cada vez se pierde más como la esencia y se busca que seamos como todos siguiendo lo mismo y haciendo lo mismo y llegando a hacer lo mismo, teniendo como los mismos ideales, en vez de que cada uno elija lo que quiera hacer y siga lo que a él o ella le guste. Sí, fíjate que hay, y con esto ya te libero, Candela, pero me parece súper interesante tu emprendimiento. Fíjense cómo han cambiado las publicidades. Es muy, 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 muy bueno verlo. Antes las publicidades eran todas el ama de casa rubia, alta, la chica esto, había todo un concepto, y hoy estos chicos, desde la edad de Candela, ya empiezan a querer publicidades, y de hecho las estamos viendo con chicos que vos lo ves y no tienen traje y corbata, tienen barba, el pelo despeinado, una remera puesta así nomás, sin tanta elección, tanta cosa, tanta... Es más espontáneo, más natural, ¿no? Ni tu capacidad. Nada que ver. Es terrible, pero nosotros vemos a alguien vestido de una manera y podemos decir un montón de atributos de esa persona, ni los escuchamos ni sabemos qué hace. Y eso hace que compremos, ¿no? El desodorante, ¿no? O el perfume, lo que sea. Sí, bueno, pero también lo que hablábamos antes, Martín, de eso empezó a cambiar a partir del cambio de los consumidores. Claro. Porque las marcas lo hacen porque entienden que el consumidor... Estos chicos, cambió. Entonces, Candela. Sí, claro. No, Candela no somos nosotros. No. Nosotros la 21 queríamos el chico con la camisita, claro. Pero date cuenta, las publicidades de cuando nosotros éramos jóvenes era, para ser exitoso tenías que fumar Marlboro, bajar con el auto. Y eso es un gran cambio. Ahora... Sí. También me parece que hay que entender esto, que cuando nosotros cambiamos, hacemos que las empresas cambien. Seguro que sí. Que las escuelas cambien, los padres también. Que toda la cultura de un país cambie, Que toda la cultura de un país. Ahí está eso. Empezando con los pequeños cambios individuales, generamos los cambios colectivos. Esa es mi... Tal cual. Bueno, Candela, muchísimas gracias por el llamado. Un beso, Cande. Gracias a ustedes, sigan así, que está muy bueno el programa. Muchísimas gracias. Muy buen fin de semana. Igualmente, chau. Gracias, chau. Bueno, ¿qué programón tuvimos hoy? La verdad que me encantó. Un placer hablar de todo esto, creo que... Sí, que hace mucha falta, me parece. Y lo que dijo Carolina, no hay que dar nada por obvio. Creo que al revés, gracias a vos por generar estos espacios para poder conversar y poder abrir oportunidades de poder pensar también todos algunas cosas de otra manera, ¿no? Seguro que sí. Bueno, agradecer a Soledad, que es en verdad la programadora de todo esto y la que genera estas ideas, ¿no? Bien, hemos hablado hoy un montón acerca de la cultura, tanto empresarial como de la sociedad. Salieron temas, como hago siempre un resumen al final, para que nos queden algunos conceptos muy importantes que se han vertido de acá, de la mano de Carolina y Karina. Karina decía, la cultura se baja a través de la comunicación. Esto por ahí es más entendido por todos, pero ella agregó algo: y la repetición. Grábense esto, los que son empresarios, los que tienen equipos, los que quieren transmitir una cultura en sus mismas familias. El tema de la repetición. La cultura no se baja una vez en 5 minutos. Hay que volver y machacar hasta que esto realmente se permee, ¿no? Otra cosa importantísima es, la cultura hay que dejarla clara desde el principio, decía Karina, y me pareció súper interesante, sobre todo para los departamentos de recursos humanos. Cada vez que hacen una selección, cada vez que van a integrar a una persona nueva a la compañía, es vital que le expliquen bien cuál es la cultura, cuáles son sus valores, cómo se trabaja ahí, de qué manera,
si no la persona va a durar poco o no nos va a dar todo el provecho que nosotros estamos esperando. Otra cosa que me gustó mucho con respecto a la cultura es la del liderazgo. Y Karina decía, tenemos que cambiar la cultura del líder, de estar esperando a que las cosas sucedan, de estar esperando o echándole la culpa a los demás, a pasar a una cultura donde el líder se vuelve protagonista. Hablamos también de los emprendedores y ella decía, culturalmente tenemos que aprender a ver lo positivo, las cosas buenas que tenemos, los pequeños logros que vamos teniendo. Carolina hablaba de generar hábitos, también lo hablamos con Karina, ¿no? La solidaridad y todos estos valores de los que hablamos se generan en un hábito del día a día, es un trabajo de hormiga, decía ella. Hay que generar vínculos y empatía, volví a salir este tema, ¿no? Y ella decía, hay que ser paciente. Me parece que la paciencia, si uno quiere cambiar una cultura y mejorarla, es fundamental. Y hablaba también de generar una visión sistémica, ¿no? De entender que estamos todos metidos en esta misma bolsa y que cuanto mejor lo hagamos cada uno de nosotros, seguramente vamos a tener mejores grupos, mejores empresas y por ende un mejor país. Bueno, terminando ahora sí, te entrego nuestro voucher de esta semana, Karina. Son 12 hamburguesas gourmet, increíbles, increíbles, y las comemos. Gracias, acá las comemos, somos todos fanáticos, así que te las recomiendo mucho, de Piaf, este negocio, esta carnicería boutique gourmet que tenemos de auspiciantes, así que seguro que las vas a poder disfrutar el fin de semana. Muchas gracias. Muchas gracias a vos por venir, un gusto enorme. Una vez más, un placer. Se ha hecho un muy lindo programa, así que te lo agradezco, me reconforta mucho. Y para todos ustedes, muchísimas gracias por escucharnos, por seguirnos una semana más, y les deseo muy, pero muy buen fin de semana para todos.